Aquí estamos nuevamente con nuestro segundo bloque. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, Rubén. Hoy te has venido con un vehículo creado o fabricado bien a mitad del siglo pasado, un Ford Crestline del año 51. 52. Como 52. 52. Como lo decíamos en el programa anterior, nos veníamos de Europa de un auto chico, de un Porsche, a este Ford voluminoso como todo auto de aquella época. Todo auto de aquella época era el nacimiento de los dinosaurios de chapa. Ford no escapó a esa tendencia y siempre hemos dicho de que Estados Unidos, las fábricas automotrices de Estados Unidos, en aquellos años del siglo pasado, tenía la tendencia que cada 10 años hacía un clic en su diseño, en su creación. Ford no escapó, salía del modelo 51, por ejemplo, que era otra línea, con parabrisas dividido al medio, el tradicional parabrisas en B, con una división al medio, con los dos limpias parabrisas instalados en la parte superior del techo, y en algunos casos, algunos modelos abajo, pero el parabrisas partido al medio. Y este fue el primer coche de Ford, que a lo menos la historia dice que trajo el primer parabrisas envolvente. Parabrisas, toda una sola pieza, que forma parte del pilar A, ahora se llama el pilar A de las puertas delanteras, y algunas concesiones al cromado y al lujo que Ford no nos tenía acostumbrado en aquellos años. ¿Cómo podríamos decir de la parte motor? El motor era muy tradicional Ford y continuó con el característico V8 de 86 HP, válvula lateral, en este modelo, pero como opción promocionaba un motor de 6 o 7 caballos menos, 6 en línea, pero con válvulas a la cabeza. Hace un rato fuera de la cámara, yo te dije que desconocía este motor, no lo conocí. Tendría que creer que es el abuelo de que fue después el motor del Ford Falcon, fabricado en Estados Unidos, pero es un riesgo que corro. El único motor que conozco de Ford 6 cilindros fue el tradicional válvulas lateral, tipo motor como la estanciera nuestra acá, era el motor que yo conocía de Ford. Y en los sucesivos años, porque este modelo se fabricó con diferentes cromados, con diferentes parrillas, diferentes accesorios, prácticamente 3 o 4 años, se fue potenciando el motor. De 86 HP llegó a 95 y de 95 redondeó los 110 caballos. Digo redondeó los 110 caballos porque no hay una exactitud, siempre hago hincapié, es aproximado, que de acuerdo a los países donde se exportaba el coche, era el espesor de la junta de tapa de cilindros lo que incidía a la larga en la potencia final del motor, la relación de compresión. En aquellos años Argentina tenía dos combustibles, la nafta común, que era de color amarillo, y la nafta super, que era de color azul. No sé, no especifica qué relación de compresión tenía el de 110 caballos y si podía consumir la nafta común o la nafta especial. Con super, claro. No sabemos, a lo menos no he podido averiguar dentro del historial de Ford esta relación de compresión, ni por qué habían potenciado el motor, le habían sacado prácticamente 20 caballos más, o más de 20 caballos, cambiando algunas cositas. Era un coche que tenía lo tradicional de Ford, una suspensión adelante Ford y un diferencial, el tradicional diferencial de Ford trasero con el elástico atravesado, y no tenía mucho desarrollo tecnológico. Hoy hablamos de que un coche tiene un montón de tecnología que en aquellos años no existía, y era tradicional, su mecánica era tradicional. Si vos levantabas el capó, veías el tradicional motor Ford con 2 bombas de agua, el dínamo en la parte de arriba, no había cambiado tanto.
Sí tenía un cambio, que para aquellos años quizás haya sido importante, que tenía el famoso overdrive. El overdrive era un cambio que se introducía, se colocaba, normalmente electrónicamente, había un botón debajo del pie del acelerador, que cuando se pasaba a los 80 kilómetros por hora, entraba en función ese botón. Entonces uno aceleraba a fondo, entraba un cambio que hoy sería la cuarta o la quinta, en este caso era la cuarta, que se llamaba overdrive, pero con rueda libre. Claro. Cuando vos levantabas el pie del acelerador, era como si pusieras punto muerto. Claro, seguía el auto. El auto seguía por impulso propio. Tuvo un momento de aceptación, pero después la gente que se acostumbró a manejar con freno motor es cuando vos levantás el pie del acelerador y el arrastrar, en vez de ser conductor, es conducido el motor por la inercia del vehículo, es el freno motor porque lo va deteniendo. Los que nos acostumbramos a manejar con freno motor, yo tuve coche con overdrive, era un poquitito raro ir en la ruta y para esquivar un pozo o en un cruce, o simplemente en una maniobra de conducción, levantar el pie del acelerador y que el coche siguiera en punto muerto prácticamente sin perder velocidad. Fueron gustos o modas que se adoptaron en aquellos años. Volviendo al tema de este vehículo Ford, de aquella época, de los años, comienzos de los años 50, típico de esa época, yo siempre hago la misma referencia, el tema de los cromados y el tema de las bandas blancas en la cubierta, que estaba pensando recién, ¿a alguien se le ocurriría poner bandas blancas hoy a un auto? Sería una ridiculez total, y en aquel momento era lo mejor que le podía pasar a un auto. Era común que aquellos coches que no venían de fábrica con banda blanca, se adoptaba la banda blanca, se compraba la cubierta con banda blanca. Y si no la podías comprar, se pintaban. A eso quería hacer referencia. En mi infancia, los colectivos en Buenos Aires, era obligación, las compañías de colectivos, pintar las bandas blancas. Y el alegato que hacían las empresas era que cualquier banda blanca pintada, al rozar un cordón, prácticamente quedaba marcado. Claro. Y era porque alegaban que los conductores, imprudentemente, donde estaban las paradas fijas de colectivo, se arrimaban tanto al cordón que a veces rompían las cubiertas sobre las piedras del cordón. Los cordones no eran como ahora, bueno, yo estoy hablando de mi infancia y estoy hablando de Buenos Aires, eran de piedra. Claro. Y entre las uniones de las piedras siempre sobresalía alguna aspereza. Suficiente para romper la cubierta. Entonces pintaban la cubierta, ese era el alegato que hacían, pintaban la cubierta de blanco. Y si cuando llegaban a la terminal una cubierta estaba marcada, era una amonestación para el chofer. Se había arrimado demasiado al cordón para cargar y descargar pasajeros. Viene ya para ir culminando con este programa, Carlos, hablar un poco del interior, bastante amplio y cómodo, ¿no? El coche, como todo coche americano, era cómodo, eran pequeños living con ruedas, siempre lo he dicho. El americano siempre le dio mucha prioridad, no al consumo, él le dio prioridad a la comodidad y después, con el correr del tiempo, de los años, a la velocidad final y a la potencia del motor, sin importar los consumos. Siempre hemos hablado de que los consumos eran, con respecto al coche europeo, más del 100%. Ford introduce nuevos tableros en este coche, introduce nueva tapicería, nuevo tipo de butaca para el conductor, no en todos los modelos, sino en los modelos, hoy diríamos premium, en el modelo de lujo, introduce la butaca, no la butaca tradicional como la conocemos hoy, simplemente dividido al medio, con cierta forma anatómica, eran los comienzos de esos estudios. Sí. Y un espacio muy amplio atrás y, como de costumbre, los baúles eran prácticamente, al levantar la tapa era prácticamente una camioneta de las actuales, la capacidad del baúl. Hoy nosotros medimos la capacidad del baúl en litros. En aquellos años no se utilizaba esa forma, pero eran baúles que yo creo que estarían muy cerca de los 700, 800 litros de capacidad. Si comparamos que hoy un coche mediano tiene 300, 350 litros de capacidad, el baúl. Era bastante grande. Pues. Para que el público
entienda, si llenáramos el baúl de agua, se introduciría 350 litros. Bueno, Carlos, te seguimos agradeciendo este terrible vicio que tenés con las escalas, que nos permitís, es decir, alimentás tu vicio y nos permitís brindárselo a nuestra audiencia, a todos estos autos, y tenemos promesa, ya nos estamos despidiendo, que en los próximos programas tenemos mucho más y cosas bastante Tenemos raras, ¿no? mucho más y cosas muy, pero muy importantes, cosas muy interesantes, y agradezco tus palabras, y al mismo tiempo es para mí un placer personal, dentro de mis escasos conocimientos, mostrarle al público que nos sigue coches de que quizá no tuvo oportunidad, principalmente la gente joven, de conocer circular en las calles, nada más. Prepárese entonces que en los próximos programas vamos a tener muchas más escalas y realmente, como decíamos, autos que prácticamente no se han visto por las calles, pero que gracias a la gentileza de Carlos Cueva lo podemos apreciar. Chao, Carlos. Buenas noches, Rubén. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Nosotros, como lo decimos siempre, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucha más información aquí en Pacecar.